Hola los chicos, ya nomás. Qué chulada de lugar. Voy a hacer este video porque ayer estaba hablando de la frustración. Hoy voy a hablar del miedo. Entonces, mucha gente, yo creo que cuando comienza algo tiene miedo o tiene esa duda. Entonces, yo sé que hay mucha gente que, por ejemplo, cuando yo platico del negocio, pues tiene miedo o tiene esa duda de querer hacerlo. Pero algo que siempre le recalco a la gente es que cuando Jesucristo, bueno, voy a hablar a través de la historia, cuando Jesucristo convoca a esos 12 discípulos, había uno que era el que tenía más miedo, que era el que tenía más duda. ¿Y saben quién era? Siempre Jesucristo agarraba a Tomás y siempre le decía, no dudes, no tengas miedo. Siempre Jesucristo agarraba a Tomás, a ese gran discípulo que tenía, porque era el que tenía más miedo, era el que tenía más duda. Y la verdad es sorprendente porque a pesar de que era el discípulo con más miedo y con más duda que los que tenía Jesucristo, adivinen qué fue lo que hizo. Fue el que más lejos llegó. Fue el que más avanzó. Fue el que llegó a más lugares. Fue el que hizo más. Fue el que trascendió a más lugares y a más sitios. Porque a pesar del miedo que lo paralizaba o a pesar del miedo que no creía, de su incredulidad, hizo el trabajo, hizo lo que tenía que hacer, lo que Jesucristo le dijo, Señor, usted va a hacer esto y lo tiene que hacer. Y agarraba el miedo y le decía, Tomás, yo sé que eres el que duda más de mí, el que no cree en mí, el que tienes más miedo de esto. Pero a pesar de eso, Tomás es increíble porque Tomás agarró la batuta de ese discípulo y empezó a construir. Empezó a ir a varios lugares, empezó a edificar, empezó a construir, empezó a ir a lugares donde jamás imaginaba a lo mejor el mismo Jesucristo que podía llegar. Pero al final de cuentas, es lo que yo siempre digo a la gente, a pesar del miedo, lo tienes que hacer. A pesar de la incertidumbre, lo vas a hacer. Entonces, cuando menciono esto, hay gente que también tiene ese tipo de temor al comenzar un proyecto nuevo. Claro, siempre tienes esa duda, no tienes esa certeza, esa fe, a veces hasta no tienes un fe en ti mismo porque no crees en que lo puedes hacer. Ahorita, por ejemplo, comenté de la creencia. El primer paso es creértela tú mismo, creértela que eres capaz de lograrlo, creértela que eres capaz de hacerlo. Entonces, a veces la misma familia, las mismas personas, perdón, en el mismo círculo social que donde estás ahí rodeándote, entonces sí hacen que dudes, sí hacen que no creas, sí hacen que a lo mejor te platiquen y dicen, pero ¿para qué lo haces si al final de cuentas no vas a ganar nada? O ¿para qué lo haces si no es cierto? O ¿para qué lo haces si al final de cuentas no vas a tener ese resultado? Entonces, siempre actúan a través del miedo. Atrévete a hacer las cosas diferentes, haz cosas diferentes, muévete, como siempre le menciono a mi organización. Y si tú tienes que abrir otro punto, lo abres. Y si tú tienes que abrir otra zona, lo abres. Y si tú tienes que expandirte, lo haces. Pero al final de cuentas, haz lo que tengas que hacer para ir por ese objetivo. Haz lo que tengas que hacer para ir por esa meta. Entonces, a pesar del miedo, chicos, actúen, atrévanse a hacer las cosas. No hay peor fracaso, o en este caso, que estar paralizado o que el no atreverse y al final del día o al final de tu vida darte cuenta que pasaron 20 años, 30 años, 40 años y no lo hiciste y no tuviste la valentía de atreverte a hacer las cosas. Entonces, actúen a pesar del miedo, atrévanse a hacer cosas diferentes, cambien su chip, cambien su mentalidad y la verdad que espero que ustedes tengan el resultado que tanto anhelan, que tanto quieren, que tanto buscan en la vida, porque la verdad no hay que parar en esta vida. Hasta que estemos ahí 3 metros bajo tierra, pues ya va a ser el momento donde vamos a parar y donde vamos a dejarle hacer las cosas. Y bueno, de mi parte es todo, chicos, yo nomás, qué lugar maravilloso. Estamos aquí, déjame voltear la cámara para que estés viendo este lugar
maravilloso aquí en Chapala, Jalisco. Y pues bueno, campeón, de mi parte es todo. Éxitos y bendiciones donde quiera que te encuentren. Chao. Atrévanse. Atrévanse a hacer las cosas diferentes. ¿Sabes? Como decía Albert Einstein, loco, que le decían, loco es pensar que haciendo lo mismo vas a obtener resultados diferentes. Chao.